Siempre haces todo sobre ti. Era mi padre. Y tú me dejaste aquí. Marido golpea a su esposa el día que pierde a su padre y la abandona en el cementerio, pero ella... La lluvia caía implacable sobre el vestido negro de Leticia, mientras su mano temblorosa tocaba la lápida fría de mármol. Sus ojos hinchados por el llanto se alzaron hacia el cielo gris, y por primera vez en su vida sintió que algo había cambiado para siempre dentro de ella. La marca roja en su mejilla izquierda aún palpitaba del golpe que acababa de recibir. Pero lo que más le dolía no era esa bofetada, sino las palabras que la habían acompañado. Ya era hora de que maduraras, Leticia. Siempre has sido una dramática. Las palabras de Álvaro resonaban en su mente como ecos en una catedral vacía, pero algo más resonaba también. La voz de su padre diciéndole años atrás que una mujer fuerte nunca se queda tirada, sino que se levanta y cobra cada humillación con intereses. Hola, queridos espectadores. Antes de continuar con esta historia que te va a poner los pelos de punta, queremos saber desde dónde nos estás viendo. Escríbenos en los comentarios de qué ciudad o país nos sigues, porque nos encanta leer todos y cada uno de sus mensajes. Sus palabras nos motivan a seguir trayéndoles las mejores historias narradas. Ahora sí, vamos a conocer cómo empezó todo este drama que cambió la vida de Leticia para siempre. Todo había comenzado esa mañana del martes 15 de marzo del 2021, cuando Leticia Hernández de Undurraga despertó con esa sensación extraña en el pecho que la había acompañado durante las últimas 3 semanas. Don Edmundo Hernández, su padre, había fallecido de un infarto fulminante mientras podaba los rosales de su jardín en la colonia Roma Norte. Leticia recordaba perfectamente cómo había recibido la llamada. Estaba preparando el desayuno para Álvaro cuando sonó el teléfono de la casa. Era la voz quebrada de doña Carmen, la vecina de su papá, diciéndole entre sollozos que lo habían encontrado tirado junto a sus rosales favoritos, con las tijeras de podar aún en la mano. El funeral se realizaría en el Panteón Francés de la Piedad, el mismo lugar donde descansaban los abuelos de Leticia y donde don Edmundo había visitado religiosamente cada domingo durante los últimos 20 años. Leticia se había encargado personalmente de todos los arreglos, desde la selección del ataúd de caoba hasta las flores blancas que tanto le gustaban a su padre. Álvaro, su esposo de 15 años, había mostrado una actitud extraña durante toda la organización del funeral. No era exactamente desinterés, sino algo más sutil y perturbador, una especie de fastidio contenido, como si la muerte de don Edmundo fuera una inconveniencia personal para él. La mañana del funeral, Leticia se despertó a las 5 de la mañana. No había podido dormir bien desde la muerte de su papá, pero esa noche había sido particularmente difícil. Se quedó mirando el techo de la recámara que compartía con Álvaro, escuchando su respiración pesada y pensando en todas las conversaciones que ya nunca podría tener con su padre. Don Edmundo había sido militar retirado, coronel del ejército mexicano, y aunque había sido un hombre de pocas palabras, siempre había tenido la sabiduría exacta para cada momento difícil de la vida de su hija. Leticia recordaba cómo su padre la había consolado cuando se divorció de su primer esposo, Miguel, a los 25 años. «Mija», le había dicho mientras tomaban café en la cocina de la casa familiar, «un hombre que no te respeta cuando estás fuerte, jamás te va a respetar cuando estés vulnerable. Apréndetelo bien». Esas palabras habían resonado en su mente cuando conoció a Álvaro 2 años después. Álvaro Undurraga era ingeniero civil, tenía una empresa constructora medianamente exitosa y parecía ser todo lo que Miguel no había sido: estable, responsable, con metas claras. Pero don Edmundo nunca había terminado de convencerse de él. Se vistió con el traje negro que había comprado especialmente para la ocasión, un conjunto sobrio pero elegante que realzaba su figura
sin ser inapropiado para un funeral. Álvaro despertó cuando ella estaba terminando de arreglarse frente al espejo del tocador. Lo vio a través del reflejo, incorporándose en la cama con el cabello revuelto y una expresión de molestia que ya se había vuelto demasiado familiar en los últimos años. ¿Ya te vas a ir?, le preguntó con un tono que no era exactamente de apoyo. Todavía es muy temprano, Leticia. El funeral no es hasta las 11. Ella se volteó para mirarlo directamente, notando que ni siquiera se había ofrecido a acompañarla temprano para ultimar los detalles. Tengo que estar ahí temprano, Álvaro. Soy la única hija y hay muchas cosas que supervisar. Su voz sonaba cansada, no solo por la falta de sueño, sino por algo más profundo que había ido creciendo en los últimos meses. Álvaro se levantó de la cama con un suspiro exagerado, como si el duelo de su esposa fuera una carga personal para él. Está bien, pero no te pongas dramática allá. Ya sabes cómo te pones cuando hay mucha gente y emociones fuertes. Las palabras de su esposo la hirieron más de lo que hubiera esperado. No era la primera vez que minimizaba sus sentimientos, pero hacerlo justo el día que enterraría a su padre se sentía particularmente cruel. El panteón francés estaba envuelto en una niebla ligera cuando Leticia llegó a las 8 de la mañana. Los trabajadores del lugar ya habían preparado todo según sus indicaciones. Las sillas estaban acomodadas frente a la fosa. Las flores blancas formaban un arco hermoso alrededor del lugar, y el ataúd de don Edmundo descansaba sobre la estructura metálica que lo bajaría a su lugar de descanso final. Leticia caminó lentamente hasta donde estaba el ataúd y puso su mano sobre la madera pulida. «Buenos días, papá», susurró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse nuevamente en sus ojos. «Hoy te vamos a despedir como te mereces, como el hombre honorable que siempre fuiste». Durante los siguientes 2 horas fue llegando la gente, los compañeros militares retirados de don Edmundo, los vecinos de la colonia Roma Norte, algunos primos lejanos y amigos de la familia. Álvaro llegó exactamente a las 10:45, 15 minutos antes de que comenzara la ceremonia, como si hubiera calculado el tiempo exacto para no parecer desinteresado, pero tampoco comprometido. La ceremonia fue hermosa y dolorosa a la vez. El sacerdote habló sobre la vida de servicio de don Edmundo, sobre su dedicación a la patria y a su familia. Varios de sus antiguos compañeros de armas contaron anécdotas que hicieron reír y llorar a los asistentes. Leticia logró mantenerse compuesta durante la mayor parte del tiempo, pero cuando llegó el momento de bajar el ataúd a la tierra, algo se quebró dentro de ella. Las lágrimas comenzaron a fluir sin control, y sus sollozos se hicieron audibles para todos los presentes. Fue entonces cuando notó la mirada de Álvaro. No era una mirada de comprensión o apoyo, sino de incomodidad y hasta vergüenza. Era como si los sentimientos de su esposa fueran una exhibición inapropiada que lo hacía quedar mal frente a los demás. Leticia trató de controlarse, pero el dolor era demasiado intenso. Había perdido al hombre que había sido su guía, su protector, su confidente más cercano durante 41 años de vida. Los asistentes comenzaron a retirarse gradualmente después de que terminó la ceremonia. Uno por uno, se acercaron a Leticia para darle el pésame y ofrecer palabras de consuelo. Don Roberto, el mejor amigo de su padre, la abrazó fuertemente y le dijo: «Tu papá estaba muy orgulloso de ti, mijita. Siempre hablaba de lo inteligente y fuerte que eras». Esas palabras la consolaron momentáneamente, pero también intensificaron su dolor porque sabía que ya nunca más escucharía esas palabras de aprobación directamente de los labios de don Edmundo. Cuando finalmente se quedaron solos en el panteón, Leticia sintió que podía por fin dejarse llevar completamente por el dolor. Se acercó nuevamente al lugar donde habían sepultado a su padre y se permitió llorar sin restricciones. Era un llanto profundo, liberador, necesario.
Había contenido tanto dolor durante las últimas semanas, tratando de ser fuerte para organizar todo, que necesitaba ese momento de vulnerabilidad total. Fue entonces cuando Álvaro explotó. «Ya basta, Leticia, ya se acabó la ceremonia y la gente se fue. ¿Hasta cuándo vas a seguir con este drama?». Su voz tenía un tono de hartazgo que ella nunca había escuchado antes, al menos no con esa intensidad. «Siempre has sido igual, siempre exagerando todo, siempre siendo el centro de atención con tus emociones». Leticia se volteó para mirarlo, sin poder creer lo que estaba escuchando. Su rostro estaba empapado en lágrimas, sus ojos rojos e hinchados, y su esposo la estaba regañando por llorar el día que había enterrado a su padre. «Álvaro, acabo de perder al hombre más importante de mi vida. ¿Cómo puedes decirme eso?». «Ese es exactamente el problema», gritó él, acercándose peligrosamente a ella. «Siempre ha sido así. Tu papá siempre fue más importante que yo, que nuestro matrimonio, que todo. Ni siquiera ahora que está muerto puedes dejar de adorarlo». Las palabras de Álvaro revelaban una amargura que había estado gestándose durante años, unos celos enfermizos hacia la relación que Leticia había tenido con don Edmundo. «Mi papá me amaba de verdad, Álvaro. Me respetaba, me cuidaba, me hacía sentir valiosa. ¿Cuándo fue la última vez que tú me hiciste sentir así?». La pregunta salió de los labios de Leticia antes de que pudiera pensarla, pero una vez que la dijo, se dio cuenta de que era completamente cierta. No recordaba la última vez que Álvaro la había hecho sentir amada, respetada o valorada. La respuesta de su esposo fue inmediata y devastadora. Su mano se alzó y cayó sobre la mejilla izquierda de Leticia con una fuerza que la hizo tambalear. El sonido de la bofetada resonó entre las tumbas como un disparo. «Ya era hora de que maduraras, Leticia. Tu papá ya no está aquí para consentirte y tratarte como si fueras una princesita. Es hora de que te conviertas en una mujer de verdad». Leticia se quedó paralizada, con la mano en la mejilla ardiente, mirando a su esposo como si fuera la primera vez que lo veía. En 15 años de matrimonio, Álvaro nunca la había golpeado. Había sido controlador, despectivo, emocionalmente distante, pero nunca físicamente violento. «Álvaro», susurró, pero él ya estaba caminando hacia la salida del panteón. «Me voy a casa», le gritó sin voltear a verla. «Cuando se te pase el drama y estés lista para comportarte como una adulta, ahí vamos a estar. Apil». Y con esas palabras desapareció entre las filas de tumbas, dejando a Leticia completamente sola bajo una llovizna que había comenzado a caer, como si el cielo también estuviera llorando por don Edmundo. Leticia se quedó ahí parada durante varios minutos, sintiendo cómo el agua fría empapaba su vestido negro y se mezclaba con sus lágrimas. Lentamente, caminó de regreso hacia la tumba de su padre y se arrodilló sobre la tierra húmeda. Puso ambas manos sobre la lápida temporal y cerró los ojos. «Papá», murmuró con voz quebrada, «creo que tenía razón sobre Álvaro. Me tomó 15 años darme cuenta, pero tenía razón». La lluvia arreciaba, pero Leticia no se movía. «No sé qué voy a hacer ahora, pero te prometo una cosa. Esto no se va a quedar así. Tu hija no se va a quedar tirada. Me voy a levantar, y cuando lo haga, él va a saber exactamente con quién se metió». El viento movía las ramas de los árboles cercanos, creando un sonido que casi parecía la voz de don Edmundo, susurrándole al oído. «Así se habla, mija. Ahora enséñale a ese cabrón de qué estás hecha». Leticia llegó a su casa de la colonia del Valle cerca de las 9 de la noche, empapada hasta los huesos y con el alma transformada en algo que ella misma no reconocía completamente. La puerta principal se abrió con el mismo chirrido de siempre, pero todo lo demás había cambiado. Sus pasos sobre el mármol del recibidor sonaban diferentes, más firmes, más decididos. Álvaro estaba sentado en el sillón de la sala viendo televisión, con una cerveza en la mano y los pies sobre la mesa de centro,
como si acabara de llegar de un día normal de trabajo y no de abandonar a su esposa en un panteón. ¿Por fin llegaste?, le dijo, sin siquiera voltear a verla, con ese tono de fastidio que había perfeccionado durante los últimos años. Dejaste toda la casa hecha un desastre con el agua que estás goteando. Espero que te cambies antes de sentarte en cualquier lado. Leticia lo miró fijamente durante varios segundos, estudiando cada detalle de su comportamiento. La forma en que ni siquiera había tenido la cortesía de voltear a verla, la manera despectiva en que le hablaba, la absoluta falta de remordimiento por lo que había pasado en el panteón. Era como si la bofetada y el abandono hubieran sido eventos completamente normales en su mente. «Claro, Álvaro, voy a cambiarme», respondió con una calma que la sorprendió a ella misma. Subió las escaleras hacia su recámara, sintiendo cómo cada paso la alejaba más de la mujer que había sido esa mañana. Se quitó el vestido negro empapado y lo colgó cuidadosamente en el closet. Mañana lo llevaría a la tintorería, no porque quisiera conservarlo, sino porque sería evidencia de lo que había pasado ese día. Mientras se ponía ropa seca, Leticia comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes: observar su propia casa con ojos de detective. Se dio cuenta de que no sabía exactamente cuánto dinero tenían en las cuentas bancarias. Álvaro siempre había manejado las finanzas familiares, diciéndole que era muy complicado para ella y que se concentrara en sus pacientes de psicología. Tampoco sabía cuáles eran realmente los ingresos de la constructora de su esposo, ni tenía acceso a los estados de cuenta. Durante 15 años había confiado ciegamente en él, creyendo que la división tradicional de responsabilidades era lo correcto. Ahora se daba cuenta de que había sido una estupidez monumental. Durante las siguientes 3 semanas, Leticia desarrolló una rutina completamente nueva. Por las mañanas atendía a sus pacientes en el consultorio psicológico que tenía en la colonia Roma, pero por las tardes se dedicaba a observar y documentar. Compró una libreta pequeña que guardaba en el fondo de su bolsa y comenzó a anotar todo: las horas de llegada de Álvaro, los olores extraños en su ropa, las llamadas telefónicas que contestaba en voz baja y siempre en el jardín, las mentiras sobre reuniones de trabajo que supuestamente se extendían hasta muy tarde. El primer descubrimiento importante llegó por casualidad. Álvaro había dejado su celular sobre la mesa de la cocina mientras se duchaba y Leticia notó que llegaron 3 mensajes consecutivos de un contacto guardado como ARC Patricia Delgado. Los mensajes aparecían en la pantalla de bloqueo y decían: «Mi amor, ¿cuándo me vas a decir qué pasó ayer? No contestaste mis llamadas. Estoy preocupada por ti, mi vida. Ya se te pasó el coraje. Sabes que te amo». Leticia tomó fotografías de la pantalla con su propio teléfono, sintiendo cómo su corazón se aceleraba no por dolor, sino por una extraña sensación de triunfo. Era la primera pieza del rompecabezas. Esa noche, cuando Álvaro llegó a casa con 2 horas de retraso y con olor a perfume francés, Leticia le preguntó casualmente sobre su día. «¿Cómo estuvo la reunión con los arquitectos?», le dijo mientras servía la cena. «Supongo que fue muy larga, ¿no?». Álvaro la miró con esa expresión de ligero fastidio que se había vuelto su gesto predeterminado cuando hablaba con ella. «Sí, muy pesada. Tuvimos que revisar todos los planos del proyecto de Polanco. Ya sabes cómo son los arquitectos, siempre queriendo cambiar todo a última hora». Leticia asintió comprensivamente, pero por dentro estaba tomando nota mental de cada detalle de la mentira. No había habido ninguna reunión con arquitectos. Había estado con Patricia Delgado, probablemente en algún hotel o en el departamento de ella. Y lo más revelador de todo era la facilidad con la que mentía, como si fuera algo que había estado practicando durante mucho tiempo. Durante los siguientes días, Leticia comenzó a investigar por su cuenta quién era Patricia Delgado. Una búsqueda rápida en redes sociales le reveló que era una arquitecta de 32 años, soltera,
egresada del Tecnológico de Monterrey, y que trabajaba en un despacho muy prestigioso de la colonia Polanco. Era bonita, sin duda, pero no extraordinariamente hermosa. Lo que sí era evidente en sus fotografías era que tenía un estilo de vida costoso: restaurantes caros, viajes frecuentes, ropa de diseñador. El tipo de mujer que necesitaría un hombre con dinero para mantener ese nivel de vida. Fue entonces cuando Leticia decidió que necesitaba ayuda profesional. Recordó a Amanda Toledo, su compañera de la universidad, que se había especializado en derecho penal y que ahora tenía un despacho muy respetado en la colonia Roma Norte. Habían perdido el contacto durante algunos años, pero se habían reencontrado en una reunión de exalumnas hacía unos 6 meses. Amanda siempre había sido brillante, directa y absolutamente leal con sus amigas. Le marcó un martes por la tarde, después de salir del consultorio. Amanda contestó al segundo timbrazo con esa voz segura que Leticia recordaba perfectamente. «Leticia, qué sorpresa tan bonita. ¿Cómo has estado?» Después de los saludos iniciales y las condolencias por la muerte de don Edmundo, Leticia fue directa al grano. «Amanda, necesito verte. Es urgente y es algo muy delicado. No puedo hablar por teléfono». La voz de su amiga cambió inmediatamente a modo profesional. «¿Estás en problemas, Leti? ¿Estás bien?» Leticia sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se controló. «Digamos que estoy en proceso de descubrir que mi vida ha sido una mentira durante muchos años. ¿Puedes verme mañana?» Se encontraron al día siguiente en el despacho de Amanda, un lugar elegante y sobrio en un edificio de oficinas sobre la avenida Álvaro Obregón. Amanda había cambiado mucho desde la universidad. Ahora usaba trajes sastre perfectamente cortados, llevaba el cabello recogido en un chongo sofisticado y tenía esa presencia que desarrollan las mujeres exitosas en campos dominados por hombres. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, cálidos y absolutamente confiables. Leticia le contó todo desde el principio: la muerte de su padre, el comportamiento de Álvaro durante el funeral, la bofetada en el panteón, el abandono bajo la lluvia y todas las cosas que había estado descubriendo en las últimas semanas. Amanda la escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y haciendo gestos de comprensión e indignación en los momentos apropiados. Cuando Leticia terminó de hablar, se hizo un silencio denso en la oficina. «Hija de la chingada», fue lo primero que dijo Amanda, y luego inmediatamente se disculpó. «Perdón por el lenguaje, pero es que me da un coraje tremendo escuchar estas cosas. Leticia, lo que me estás describiendo es un patrón clásico de abuso emocional que escaló a violencia física. Y por lo que me dices de las finanzas y la posible infidelidad, probablemente haya mucho más escondido». Le explicó que tenía bases sólidas para una demanda por violencia doméstica, especialmente porque había testigos del comportamiento errático de Álvaro en el funeral. «Pero», agregó Amanda inclinándose hacia adelante con una expresión astuta, «si realmente quieres justicia completa, necesitamos investigar todo: sus finanzas, sus propiedades, sus relaciones extramaritales, todo, porque tengo la sospecha de que un hombre que controla tanto a su esposa y que es tan despectivo, probablemente está escondiendo muchas cosas más». Leticia sintió una emoción extraña recorriendo su cuerpo. No era exactamente felicidad, sino algo más parecido a la satisfacción que debe sentir un cazador cuando finalmente encuentra las huellas de su presa. «¿Qué necesitaríamos para hacer esa investigación?». Amanda sonrió con una expresión que Leticia no había visto desde que eran estudiantes y estaban planeando alguna travesura particularmente elaborada. «Necesitaríamos un detective privado. Yo tengo uno que trabajo frecuentemente. Se llama Tomás Villegas. Es discreto, eficiente y especializado en casos de infidelidad y fraude financiero.
también necesitaríamos que tú empezaras a documentar absolutamente todo: conversaciones, llegadas y salidas, gastos extraños, cualquier cosa que te parezca fuera de lo normal. Amanda le entregó una tarjeta con el número de Tomás Villegas y le explicó exactamente qué tipo de información necesitarían recopilar para construir un caso sólido. Leticia, esto va a tomar tiempo y va a requerir que seas muy cuidadosa. No puedes cambiar tu comportamiento en casa. Álvaro no puede sospechar nada hasta que tengamos todo listo. ¿Estás preparada para eso? Leticia pensó en su padre, en todas las lecciones que le había enseñado sobre paciencia, estrategia y disciplina. Pensó en la humillación que había sentido arrodillada bajo la lluvia en el panteón, tocando la tumba de don Edmundo mientras su esposo la abandonaba como si fuera basura. Pensó en todos los años que había perdido confiando ciegamente en un hombre que probablemente la había estado engañando y robando desde el principio. «Estoy más que preparada», respondió con una voz que sonaba extrañamente similar a la de su padre cuando daba órdenes en el ejército. «Quiero que ese cabrón pague por todo, no solo por lo que me hizo en el panteón, sino por todos los años que me robó, por todas las mentiras, por todo». Esa tarde, Leticia llamó a Tomás Villegas desde su consultorio. Era un hombre de voz grave y manera de hablar directa, sin rodeos innecesarios. Le explicó brevemente la situación y él le dijo que se podían ver al día siguiente para discutir los detalles. «Señora Undurraga», le dijo antes de colgar, «una cosa que debe saber desde ahorita. Este tipo de investigaciones a veces revelan cosas que duelen más de lo que uno espera. ¿Está segura de que quiere saber toda la verdad?» «Licenciado Villegas», respondió Leticia con una firmeza que la sorprendió. «Después de lo que he vivido en las últimas semanas, ya no me puede doler nada más. Lo que quiero es justicia, y para eso necesito la verdad completa, sin importar qué tan fea sea». Esa noche, cuando llegó a casa, Álvaro estaba en su lugar habitual frente al televisor. Le dirigió una mirada superficial y le preguntó qué había de cenar, como si ella fuera la empleada doméstica en lugar de su esposa. Leticia le sonrió dulcemente y le dijo que iba a preparar chiles en nogada, su platillo favorito. Mientras cocinaba, se dio cuenta de que por primera vez en semanas, tal vez en años, se sentía genuinamente feliz. No era la felicidad de una mujer enamorada o satisfecha con su vida. Era la felicidad fría y calculada de alguien que finalmente ha encontrado un propósito claro. Mientras pelaba los chiles poblanos y preparaba la nogada, Leticia pensó en su padre y en todas las historias que le había contado sobre sus misiones militares más exitosas. «La clave de una buena operación, mija», le había dicho una vez, «es la paciencia y la preparación. Nunca ataques hasta que tengas toda la información y todas las ventajas de tu lado». Mientras servía la cena, Leticia miró a Álvaro masticando su comida favorita, completamente ajeno al hecho de que acababa de comenzar la cacería más importante de la vida de su esposa. Por primera vez desde el día del funeral, Leticia sonrió de verdad. La guerra había comenzado y él ni siquiera lo sabía. La primera reunión con Tomás Villegas se llevó a cabo en una cafetería discreta de la colonia Condesa, un lugar donde las conversaciones se perdían entre el ruido del café molido y las máquinas de espresso. Tomás era un hombre de aproximadamente 50 años, delgado, con cabello gris perfectamente peinado y una manera de vestir que lo hacía pasar completamente desapercibido en cualquier multitud. Sus ojos, sin embargo, eran los de alguien que había visto demasiadas mentiras y había aprendido a detectarlas desde kilómetros de distancia. «Señora Undurraga», le dijo después de escuchar toda la historia, «lo que me está describiendo es un patrón que he visto muchas veces. Hombres controladores que llevan vidas dobles y que han construido su poder sobre la ignorancia de sus esposas. Pero también le voy a decir algo. Usted tiene ventajas que muchas de mis clientas no tienen. Es psicóloga, es inteligente y obviamente tiene agallas. Eso va a hacer que este trabajo sea más fácil.
Le explicó su metodología de trabajo: seguimiento discreto durante al menos 2 meses, investigación financiera profunda, revisión de redes sociales y comunicaciones y documentación fotográfica de todo. Lo que necesito de usted, agregó mientras tomaba notas en una libreta pequeña, es que mantenga exactamente la misma rutina de siempre. Nada de cambios súbitos, nada de confrontaciones, nada que pueda hacerlo sospechar. Y también necesito que empiece a buscar documentos en su casa, estados de cuenta, contratos, escrituras, cualquier papel que pueda darme pistas sobre sus finanzas. Durante las siguientes semanas, Leticia se convirtió en una actriz consumada. Por las mañanas, desayunaba con Álvaro como si nada hubiera cambiado. Le preguntaba sobre sus planes del día con genuino interés aparente y hasta le preparaba el café exactamente como le gustaba. Por las tardes atendía a sus pacientes con la misma dedicación profesional de siempre, pero ahora había algo diferente en su manera de escuchar los problemas de otros. Había desarrollado una nueva perspectiva sobre el sufrimiento humano y sobre la capacidad de las personas para reinventarse después de las crisis. Por las noches, cuando Álvaro se quedaba dormido, Leticia exploraba meticulosamente cada rincón de la casa. Encontró una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en el estudio de su esposo, pero no tenía la combinación. Descubrió facturas de restaurantes caros que nunca habían visitado juntos, recibos de joyerías por compras que ella nunca había recibido y estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban gastos en hoteles los mismos días que Álvaro supuestamente estaba en reuniones de trabajo hasta muy tarde. El primer reporte de Tomás llegó después de 3 semanas de vigilancia y fue más revelador de lo que Leticia había esperado. Patricia Delgado no era solo una aventura ocasional. Era una relación seria y establecida que llevaba funcionando durante más de 2 años. Tenían rutinas específicas. Se veían todos los martes y jueves en un departamento de lujo en la colonia Roma Norte que Álvaro había rentado específicamente para esos encuentros. Los fines de semana, cuando Álvaro le decía a Leticia que tenía que revisar obras o reunirse con clientes, en realidad se iba con Patricia a hoteles de 5 estrellas en Cuernavaca o Valle de Bravo. Pero hay algo más, le dijo Tomás durante su segunda reunión, esta vez en el despacho de Amanda. Su esposo no solo está gastando en esta mujer, está invirtiendo en ella. Le compró un coche, le está pagando la renta de un departamento mucho más caro que el que tenía antes y hasta le regaló acciones de la constructora. Esto no es solo infidelidad, señora. Esto es como si estuviera manteniendo una segunda familia. Amanda tomó notas furiosamente mientras Tomás presentaba fotografías, recibos y documentos que había logrado obtener. «Esto es perfecto», murmuró mientras revisaba los papeles. «Con esto ya tenemos adulterio comprobado y mal manejo de bienes matrimoniales. Pero necesitamos más. Necesitamos saber exactamente cuánto dinero ha desviado y dónde lo tiene escondido». La investigación financiera fue la parte más compleja, pero también la más reveladora. Tomás había contratado a un especialista en crímenes financieros que logró rastrear una serie de transferencias internacionales sospechosas. Álvaro había estado moviendo dinero a cuentas en las Islas Caimán durante los últimos 4 años, coincidiendo exactamente con el período en que le había dicho a Leticia que la constructora estaba pasando por dificultades económicas. Por eso siempre me decía que no teníamos dinero para viajes o para arreglar la casa, pensó Leticia con una mezcla de rabia y asombro. El muy cabrón me tenía viviendo como pobre mientras él se gastaba una fortuna en su amante. El descubrimiento más doloroso llegó por accidente. Leticia estaba revisando la computadora de Álvaro una noche mientras él se duchaba, cuando encontró una carpeta oculta con capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. No eran conversaciones con Patricia, sino con sus amigos del trabajo y del club de golf.
Durante meses, posiblemente años, Álvaro había estado burlándose de ella con otros hombres. Mi esposa está teniendo otra crisis dramática, decía uno de los mensajes. Ya saben cómo es Leticia, siempre exagerando todo. Ayer lloró 2 horas porque se murió el gato de la vecina. En otro mensaje más reciente escribía: la llorona de mi mujer está toda deprimida por lo de su papá. No puedo ni llegar a la casa porque empieza con el drama. Por suerte tengo donde refugiarme, acompañado de un emoji guiñando el ojo. Pero el mensaje que más la lastimó fue uno de apenas 3 semanas después del funeral. Ayer mi esposa se puso histérica en el panteón. Tuve que ponerla en su lugar porque ya se estaba pasando de dramática. Es increíble cómo las mujeres no saben controlar sus emociones. Por eso mi novia es tan diferente. Ella sí sabe comportarse como una dama. Los amigos habían respondido con risas y comentarios de apoyo, como si humillar a su esposa fuera algo divertido y normal. Leticia leyó esos mensajes 3 veces antes de cerrar la computadora. Se quedó sentada en el estudio de Álvaro durante varios minutos, respirando profundamente y sintiendo cómo la humillación se transformaba en algo mucho más poderoso y peligroso. No era solo rabia. Era una determinación férrea, una claridad mental absoluta sobre lo que tenía que hacer. Esa noche, cuando Álvaro se durmió, Leticia escribió en su diario personal: hoy me di cuenta de que no he estado casada con un hombre durante 15 años. He estado casada con un mentiroso, un ladrón y un cobarde que necesitaba humillarme para sentirse superior. Pero el muy imbécil no sabe con quién se metió. Soy hija de Edmundo Hernández, y los Hernández no se quedan tirados. Los siguientes descubrimientos llegaron como cascada. Tomás encontró que Álvaro había estado facturando gastos personales como gastos de la empresa, evadiendo impuestos por cantidades importantes. También descubrió que había vendido 2 propiedades sin el conocimiento de Leticia, propiedades que legalmente eran bienes matrimoniales y que requerían su firma para cualquier transacción. Falsificó mi firma, le dijo Leticia a Amanda cuando recibió esta información. El cabrón falsificó mi firma para vender nuestras propiedades y quedarse con el dinero. Amanda sonrió con esa expresión feroz que ponía cuando tenía a alguien exactamente donde quería. Eso ya no es solo divorcio, Leticia. Eso es fraude y falsificación de documentos. Con esto, además del divorcio, podemos meterle demanda penal. Va a acabar en la cárcel. Durante estos 3 meses de investigación, Leticia también había estado trabajando en sí misma. Había comenzado terapia con una colega psicóloga para procesar todo el trauma del abuso emocional y la traición. Había empezado a hacer ejercicio todos los días. Había cambiado su dieta y había comenzado a cuidar su apariencia de manera diferente. No era vanidad, era preparación para la guerra. Una noche de viernes, mientras cenaban en silencio como habían hecho durante meses, Álvaro recibió una llamada en su celular. Contestó inmediatamente, como siempre hacía cuando era Patricia, y salió al jardín para hablar en privado. Leticia pudo escuchar fragmentos de la conversación. No, mi amor, este fin de semana no puedo. Ya sabes cómo se pone. Sí, la próxima semana vamos a Acapulco como habíamos planeado. Te amo también. Cuando regresó a la mesa, Álvaro tenía esa expresión de satisfacción que Leticia había aprendido a reconocer. Era la cara que ponía cuando acababa de confirmar planes con Patricia. ¿Quién era?, le preguntó Leticia con fingida curiosidad. Trabajo, respondió él automáticamente. Tengo que ir a revisar una obra en Querétaro el próximo fin de semana. Leticia asintió comprensivamente y siguió cenando como si nada. Pero por dentro estaba tomando nota mental. Acapulco el próximo fin de semana. Ya tenía suficiente información para saber que Álvaro no iba a ninguna obra en Querétaro, sino que se iba a ir con Patricia a algún resort de lujo en la playa. Tomás ya estaría ahí para documentar todo.
Esa noche, después de que Álvaro se durmió, Leticia hizo algo que había estado posponiendo durante semanas. Fue al lugar donde guardaban la urna con las cenizas de su padre. La sacó cuidadosamente de su lugar en la sala y la llevó al jardín trasero de la casa. Era el jardín que don Edmundo había ayudado a diseñar años atrás, cuando Leticia y Álvaro acababan de comprar la casa. Su padre había plantado personalmente los rosales y había elegido cada uno de los árboles frutales. Se sentó en el pasto, bajo el naranjo que su papá más quería, y abrió la urna con manos temblorosas. «Papá», susurró en la oscuridad, «ya casi es hora de que veas cómo tu hija recupera su dignidad. Todo lo que me enseñaste sobre paciencia, sobre estrategia, sobre no atacar hasta tener todas las ventajas, lo he estado aplicando estos meses». Tomó un puñado de las cenizas de su padre y las esparció alrededor del naranjo. «Quiero que estés aquí cuando esto termine», continuó, sintiendo las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Quiero que veas cómo el hombre que me humilló frente a tu tumba va a pagar por todo lo que nos hizo. A ti te faltó al respeto cuando me abandonó en el panteón. A mí me robó 15 años de mi vida. Pero ya no más, papá, ya no más». Cuando terminó de esparcir las cenizas, Leticia se quedó sentada en el jardín durante 1 hora más, planeando los últimos detalles de lo que Amanda había comenzado a llamar la Operación Justicia. En 2 semanas más, cuando tuvieran toda la documentación completa y todas las pruebas organizadas, le darían el golpe final a Álvaro. Al día siguiente, Leticia despertó sintiéndose diferente. Más fuerte, más clara, más determinada. Cuando Álvaro se fue a trabajar, ella llamó a Amanda para confirmar la fecha final. «¿Estás lista para esto?», le preguntó su amiga. «Porque una vez que empecemos, ya no hay marcha atrás». Leticia miró por la ventana hacia el jardín donde había esparcido las cenizas de su padre la noche anterior. Podía jurar que el naranjo se veía más verde, más fuerte, como si hubiera recibido el mejor fertilizante del mundo. «Amanda», respondió con una voz que sonaba exactamente igual a la de don Edmundo cuando daba órdenes militares. «Nunca en mi vida he estado más lista para algo. Que empiece el show». El próximo viernes, cuando Álvaro se fuera a Acapulco con Patricia, pensando que tenía a su esposa completamente controlada y engañada, recibiría la sorpresa más grande de su miserable vida. Leticia sonrió mientras imaginaba su cara cuando se diera cuenta de que la mujer a la que había subestimado durante tanto tiempo acababa de destruir su mundo completamente. El viernes 18 de junio del 2021 será una fecha que Álvaro Undurraga recordará por el resto de su vida como el día en que su mundo se desplomó completamente. Esa noche había organizado una cena de negocios en el restaurante Pujol de la colonia Polanco, uno de los lugares más exclusivos de la Ciudad de México. Había invitado a 3 posibles inversionistas para un nuevo proyecto de condominios de lujo, y por supuesto, Patricia Delgado estaba ahí como su arquitecta asociada, aunque todos en la mesa sabían perfectamente cuál era su verdadero papel en la vida de Álvaro. Leticia sabía exactamente dónde estaría su esposo esa noche, porque Tomás había interceptado los mensajes entre él y Patricia planeando la velada. Era el momento perfecto. Álvaro estaría relajado, confiado, rodeado de las personas cuya opinión más le importaba para su imagen profesional. Sería una humillación pública de la que nunca se recuperaría. A las 9:30 de la noche, mientras Álvaro estaba explicando entusiasmado los detalles de su proyecto a los inversionistas, un notario público acompañado de 2 testigos se acercó a su mesa. «Señor Álvaro Undurraga Larraín», preguntó el notario con voz fuerte y clara, asegurándose de que toda la mesa pudiera escuchar. «Tengo una intimación judicial que debo entregarle en este momento». El silencio que se hizo en la mesa fue sepulcral. Los inversionistas intercambiaron miradas incómodas. Patricia se puso pálida como papel y Álvaro se quedó completamente paralizado con la copa de vino a medio camino hacia su boca.
Debe haber un error, murmuró, pero el notario ya estaba extendiendo el sobre oficial con el sello del juzgado. Señor Undurraga, según el artículo 165 del Código de Procedimientos Civiles, debo informarle que está siendo demandado por violencia doméstica, adulterio, fraude matrimonial, evasión fiscal y falsificación de documentos. La demandante es su esposa, Leticia Hernández de Undurraga, representada por el bufete Toledo y Asociados. El notario habló con la voz suficientemente alta para que las mesas vecinas también pudieran escuchar, y Álvaro notó que varias personas habían comenzado a voltear a verlos. Álvaro abrió el sobre con manos temblorosas y se encontró con un documento de 37 páginas que detallaba meticulosamente cada una de sus mentiras, traiciones y crímenes de los últimos años. Pero lo que más lo impactó fueron las fotografías. Ahí estaba él saliendo del departamento de Patricia, besándola en el estacionamiento del hotel en Valle de Bravo, firmando los papeles de venta de las propiedades que había vendido sin consentimiento de Leticia y entregando un cheque a Patricia en una joyería de lujo. Esto no puede ser real, murmuró mientras pasaba las páginas, viendo cómo toda su vida privada había sido documentada con precisión militar. Había capturas de pantalla de sus mensajes burlándose de Leticia, copias de los estados de cuenta de las Islas Caimán y hasta fotografías de él golpeando a su esposa en el panteón el día del funeral de don Edmundo. Patricia tomó el documento de las manos de Álvaro y comenzó a leerlo. Su cara pasó de la palidez al terror absoluto cuando se dio cuenta de que ella también aparecía mencionada como cómplice en el fraude matrimonial. Álvaro susurró con voz quebrada: «Aquí dice que yo sabía que estabas casado y que recibí bienes matrimoniales de manera ilegal. Esto significa que a mí también me van a demandar». Los tres inversionistas se excusaron inmediatamente y se fueron del restaurante sin siquiera terminar sus platos. La noticia de que Álvaro Undurraga estaba siendo demandado por todos esos crímenes se extendería por toda la industria de la construcción en menos de 24 horas. Su reputación profesional quedó destruida esa misma noche. Al día siguiente, los periódicos locales ya habían tomado el caso. El Reforma tituló: «Constructora demandado por violencia doméstica y fraude». La jornada fue más dramática. La venganza de la viuda del coronel, psicóloga, demanda a esposo abusivo. Pero fue el Excelsior el que realmente capturó la atención del público con su titular: «Esposo golpea a mujer el día que entierra a su padre y la abandona en panteón, pero ella prepara la venganza perfecta». Leticia leyó todos los periódicos esa mañana mientras desayunaba tranquilamente en su casa. Álvaro no había llegado a dormir. Probablemente se había quedado en el departamento de Patricia tratando de entender cómo su vida se había convertido en una pesadilla de la noche a la mañana. Por primera vez en meses, Leticia se sintió completamente en paz. La guerra había comenzado oficialmente y ella ya había ganado la primera batalla. Durante las siguientes 2 semanas, mientras se preparaba el juicio, Leticia se dedicó a transformarse físicamente para el enfrentamiento final. Fue a la estética más exclusiva de Polanco y se hizo un cambio de look completo. Se cortó el cabello en un bob elegante y sofisticado. Se hizo tratamientos faciales para eliminar cualquier rastro del estrés de los últimos meses y contrató a un entrenador personal para ponerse en la mejor forma física de su vida. También contrató a una asesora de imagen que la ayudó a elegir el guardarropa perfecto para cada día del juicio. «Queremos que proyectes poder, elegancia y dignidad», le dijo la asesora mientras revisaban opciones de trajes sastre. «Pero también queremos que se vea la transformación. Necesitas entrar a ese juzgado como una mujer completamente nueva». Amanda había construido un caso tan sólido que varios abogados penalistas la contactaron para felicitarla por la calidad de la investigación. Leticia
le dijo durante una de sus reuniones preparatorias. En 20 años de carrera nunca había visto un caso de divorcio con evidencia tan contundente. Álvaro no tiene ni la más mínima posibilidad de salir bien librado de esto. El juicio comenzó un lunes de agosto en el juzgado familiar de Tlalnepantla. Leticia llegó exactamente a las 9 de la mañana, acompañada de Amanda y de Tomás, quien sería uno de los testigos principales. Llevaba un traje sastre blanco inmaculado, zapatos de tacón que la hacían ver más alta y más imponente, y una actitud de absoluta confianza que impresionó incluso a los reporteros que esperaban afuera del juzgado. Álvaro llegó 15 minutos después, acompañado de un abogado defensivo que claramente había aceptado el caso sin entender realmente contra qué se enfrentaba. Se veía demacrado, con ojeras profundas y un traje arrugado que sugería que no había dormido bien en semanas. Patricia no estaba con él. Según había averiguado Tomás, ella había contratado su propio abogado y estaba intentando llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar que la procesaran por complicidad. Cuando Leticia entró a la sala del juzgado, todos los presentes voltearon a verla. No era la misma mujer que había sido humillada en el Panteón 4 meses atrás. Esta Leticia caminaba con la seguridad de alguien que había recuperado su poder y sabía exactamente lo que valía. Su transformación era tan evidente que hasta Álvaro se quedó boquiabierto cuando la vio. El testimonio de Leticia duró 3 horas y fue devastador. Con voz clara y controlada, relató cada detalle del abuso emocional que había sufrido durante años, la humillación del día del funeral, el abandono en el panteón y todos los descubrimientos que había hecho sobre las traiciones de su esposo. No lloró ni una sola vez. Cada palabra estaba calculada para máximo impacto, cada pausa perfectamente cronometrada para dejar que la información se procesara. «Señoría», dijo Leticia cuando Amanda le preguntó sobre el momento de la bofetada en el panteón, «mi esposo me golpeó el día más doloroso de mi vida, cuando acababa de enterrar al hombre que más amaba en el mundo. Me abandonó bajo la lluvia entre las tumbas porque consideraba que mi dolor era dramático e inapropiado. Pero lo que él no sabía es que mi padre me había enseñado que una mujer fuerte no se queda tirada. Se levanta, se organiza y cobra cada humillación con intereses». Cuando le tocó el turno a Álvaro de testificar, fue un desastre total. Su abogado había tratado de preparar una defensa basada en negar todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Las fotografías de Tomás, los estados de cuenta, los mensajes de WhatsApp, todo estaba ahí documentado con precisión científica. Álvaro trató de justificar la infidelidad, diciendo que su matrimonio llevaba años en crisis. Pero Amanda inmediatamente presentó evidencia de que él había estado engañando a Leticia desde mucho antes de que hubiera cualquier problema matrimonial. Cuando el abogado de Álvaro intentó minimizar la violencia física, argumentando que había sido un momento de alteración emocional, Amanda presentó el testimonio de 3 testigos que habían visto el comportamiento agresivo de Álvaro durante el funeral, incluyendo el momento en que había gritado a su esposa frente a la tumba de su padre. El momento más impactante del juicio llegó cuando Amanda presentó las grabaciones de audio que Tomás había logrado obtener. Eran conversaciones entre Álvaro y Patricia, donde él se burlaba abiertamente de Leticia, la llamaba la loca de mi mujer y la dramática, y hasta llegaba a imitar su manera de llorar para hacer reír a su amante. El silencio en la sala fue tan profundo que se podía escuchar la respiración de todos los presentes. Álvaro trató de explicar esas grabaciones, pero solo logró hundirse más. Sus excusas sonaban patéticas y contradictorias, y era evidente que el juez ya había perdido cualquier simpatía que pudiera haber tenido hacia él. Cuando finalmente terminó su testimonio, Álvaro se veía como un hombre completamente derrotado. Los alegatos finales de Amanda fueron magistrales. Durante 45 minutos
Construyó un retrato devastador de Álvaro como un abusador, un estafador y un mentiroso compulsivo que había destruido sistemáticamente la autoestima y la estabilidad económica de su esposa. Señoría, concluyó, este no es solo un caso de divorcio, es un caso de justicia. La señora Hernández merece recuperar no solo su libertad, sino también su dignidad y su patrimonio. El juez deliberó durante 2 horas. Cuando regresó a la sala, su expresión era seria y decidida. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: este tribunal encuentra culpable al demandado Álvaro Undurraga de todos los cargos: violencia doméstica, adulterio, fraude matrimonial, evasión fiscal y falsificación de documentos. La sentencia fue más severa de lo que incluso Amanda había esperado. Álvaro tendría que pagar una compensación económica de 5 millones de pesos a Leticia, entregarle la casa familiar completa, devolver todo el dinero que había desviado a las cuentas de las Islas Caimán y cumpliría una sentencia de 3 años de prisión por los delitos penales. Además, tendría prohibido acercarse a Leticia durante los próximos 10 años. Cuando el juez terminó de leer la sentencia, Álvaro se desplomó en su silla. Sus sollozos fueron audibles en toda la sala, pero Leticia no sintió ni una pizca de lástima por él. Era el llanto de alguien que finalmente había sido confrontado con las consecuencias de sus actos, no el llanto de alguien verdaderamente arrepentido. Los reporteros esperaban afuera del juzgado cuando salieron. Leticia se detuvo en las escaleras del edificio y dio una declaración breve pero poderosa. La justicia ha sido servida. Mi padre, el coronel Edmundo Hernández, me enseñó que los cobardes prosperan solo cuando las personas buenas guardan silencio. Hoy, su hija habló fuerte y claro. Esa tarde, Leticia se dirigió al Panteón francés. Llevaba consigo una copia certificada de la sentencia judicial y un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de su padre. El sol de agosto caía sobre las lápidas creando sombras largas y doradas, y había una brisa suave que movía las hojas de los árboles como si fuera una sinfonía de celebración. Se arrodilló frente a la tumba de don Edmundo y colocó las flores sobre la lápida de mármol. Luego sacó la copia de la sentencia y la puso junto a las rosas. «Misión cumplida, papá», susurró con voz firme pero emocionada. «Tu hija ya no es la mujer que dejaste el día que te fuiste. Soy la mujer que tú me enseñaste a ser, fuerte, inteligente y capaz de defender su dignidad». Se quedó ahí durante 1 hora, contándole a su padre todos los detalles del juicio, todas las batallas que había ganado durante esos 4 meses de guerra silenciosa y todos los planes que tenía para su nueva vida. «Voy a vender la constructora», le dijo, «y con ese dinero voy a abrir mi propio centro de terapia psicológica para mujeres que han sufrido violencia doméstica. Va a llamarse Centro Edmundo Hernández, en tu honor». Cuando finalmente se levantó para irse, Leticia sintió algo que no había experimentado en años: libertad completa. Era libre de la mentira que había sido su matrimonio, libre del miedo y la humillación, libre de vivir según las expectativas de un hombre que nunca la había valorado. Por primera vez en décadas, su vida le pertenecía completamente a ella. Caminó hacia la salida del panteón con pasos firmes y seguros. El sol se asomaba entre las nubes después de un día nublado, iluminando su camino como si fuera una señal de aprobación del universo. A los 41 años, Leticia Hernández había recuperado no solo su apellido de soltera, sino también su alma. La guerra había terminado y la victoria era completamente suya. Mientras manejaba de regreso a su casa, ahora oficialmente solo suya, Leticia sonrió, pensando en todo lo que había aprendido durante esos meses terribles, pero transformadores. Su padre tenía razón: una mujer fuerte no se queda tirada. Se levanta, se organiza y cobra cada humillación con intereses. Y cuando las cuentas quedan saldadas, la vida puede comenzar de nuevo.
La historia de Leticia nos enseña una de las lecciones más poderosas que existen, que el dolor más profundo puede convertirse en la fuerza más transformadora de nuestras vidas. Muchas veces creemos que cuando alguien nos humilla, nos traiciona o nos abandona en nuestros momentos más vulnerables, hemos perdido para siempre. Pero la verdad es que esos momentos de quiebre son exactamente cuando tenemos la oportunidad de descubrir de qué estamos realmente hechos. Leticia nos demuestra que no importa cuántos años hayamos vivido en una mentira, nunca es demasiado tarde para despertar y reclamar nuestra dignidad. Durante 15 años creyó que era la esposa que su marido le decía que era, dramática, exagerada, problemática. Pero cuando finalmente abrió los ojos, se dio cuenta de que el problema nunca había sido ella, sino un hombre que necesitaba destruir su autoestima para sentirse superior. La paciencia estratégica que mostró Leticia es una lección invaluable para todos nosotros. En un mundo donde queremos justicia inmediata y venganza rápida, ella nos enseña el poder de la preparación meticulosa y la acción calculada. No reaccionó con impulso el día que la golpearon en el panteón. En lugar de eso, canalizó su dolor hacia un propósito más grande, construir un caso tan sólido que la justicia fuera inevitable. Pero quizás la lección más importante de esta historia es que nadie puede quitarte tu valor inherente como persona, sin importar cuánto trate de convencerte de lo contrario. Álvaro pasó años diciéndole a Leticia que era dramática, que exageraba, que no valía nada, pero cuando ella finalmente se vio a través de sus propios ojos y no de los de él, descubrió a una mujer inteligente, fuerte y capaz de lograr cualquier cosa que se propusiera. La transformación de Leticia no fue solo física o legal, fue espiritual. Recuperó la conexión con las enseñanzas de su padre, con su propia fuerza interior y con la mujer que había sido antes de permitir que alguien más definiera su valor. Nos recuerda que a veces necesitamos perder todo para encontrarnos verdaderamente a nosotros mismos. Esta historia también nos habla del poder de pedir ayuda cuando la necesitamos. Leticia no trató de enfrentar sola a su abusador. Buscó a Amanda, contrató a Tomás, construyó una red de apoyo que le dio las herramientas necesarias para ganar. Nos enseña que reconocer cuando necesitamos ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Al final, la victoria de Leticia no fue solo personal, sino simbólica. Cada mujer que ha sido menospreciada, cada persona que ha sido humillada, cada alma que ha sido hecha sentir menos valiosa de lo que realmente es, puede verse reflejada en su triunfo, porque su historia nos demuestra que no importa qué tan oscuro sea el momento que estés viviendo, siempre puedes elegir levantarte, organizarte y escribir un final completamente diferente para tu historia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.